Hola, ¿qué tal? Buenas noches. De acá de Buenos Aires, Argentina, gracias a Dios. Después de estar compartiendo, bendiciendo el nombre de Dios, que es lo más importante. Bendecimos el nombre de Yahweh a través de nuestro Yeshua Hamashia, nuestro gran Salvador. Tengo mi ojito un poquito bajo, hermano, me patea un poquito y voy a tener que ir al médico mañana. Pero bueno, lo importante es que estamos bien. Así que doy gracias a Dios por todas las cosas que vienen, lo que ha pasado, lo que ha de venir. Siempre dice Dios, da gracias a Dios en todo lo que venga, en todo lo que se levante y en todas las cosas. Eso es importante porque leía la Biblia, antes estaba estudiando y siempre estuvimos tan errados en tantas doctrinas. Y Mateo 24, aunque lo he leído 20.000 veces, pero Mateo 24, tengo la conexión muy baja acá, así que usted quédese ahí nomás, si usted ve que usted se mueve, va a perder la bendición. Me escucha sierva de sierva que está ahí, Dani Carolina Pérez, sierva de sierva, tranquila ahí. Dios la va a bendecirla. Hola, siervo desde Chile, un abrazo, saludos, sierva de sierva. Y sabe que lo que más me impacta de ver es que hemos leído tantas veces, pero cuando leemos con más tranquilidad y lo metemos en la profundidad de las Escrituras, nos damos cuenta de Mateo 24, que es tremendo lo que habla el maestro, y sobre los ángeles que enviará para tomar su escogido. No, es impresionante ver cómo la iglesia queda sorprendida y la iglesia pasa la gran tribulación, va a pasar la tribulación. Pastor, usted se está riendo de eso. No. Yo me río de lo que, cuántas veces yo prediqué y enseñé que la iglesia iba a ser levantada antes que venga la... Y han pasado miles de anticristos. Del año 31, según año 32, Josefa, 32, sí, más o menos, cuando muere Yeshua, la apostasía ya estaba antes y después también, y vinieron muchos anticristos. Los tesalonicenses, cuando usted me dice, pero hay quien lo detenga, y ahí se manifestará. Pero cuando Él se ha quitado, entonces vemos textos bíblicos que nos llevaron toda la vida a pensar que esa era la iglesia y que Dios quitaba el espíritu. Y que se iba el espíritu. En esa base me basé mucho tiempo en la doctrina esta. Pero no es que uno esté ofendiendo y tampoco dañando a los pastores, sino que enseñando que yo caí en ese error. Porque me llevaba de un mensaje, tomaba un texto bíblico, sacaba otro texto de otro, pero yo no veía lo que es el mensaje. Cuando uno examina el mensaje completo, se da cuenta por qué está ese texto y por qué es lo que dice. Pero después lo encontramos en otro lado y encontramos algo parecido a eso y lo sacamos y hacemos una doctrina. Entonces tú te formas algo y cuando alguien quiere imponerte algo que es verdad y que va conforme a las Escrituras, tú dices no, porque este texto lo respalda esto. Pero hermano, tú me sacaste un texto de un mensaje que es diferente a ese texto. Pero ese texto no habla que es completamente de eso. Porque tú tienes que ver completamente el pasaje que dice las Escrituras. Quiero compartirte en esta hora 3 textos bíblicos que van a estar muy importantes. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y el solo Dios que le dicen los unitarios y los trinitarios, pero quiero presentarte al segundo Adán como también al hijo de José. ¿Por qué? Escúcheme, ¿por qué los pentecostales, los apostólicos y los bautistas y otras denominaciones no hablan que Yeshua era hijo de José? Ya tranquilo, voy a dar la invitación. Déjenme enviar aquí a los hermanos, por favor. A ver, aquí está, ya, ahí está.
Los saludamos y los bendecimos. Espero que Dios nos va a bendecir este día. 3 textos bíblicos que los vamos a examinar. Quería compartir el texto bíblico del pasaje completo, pero no nos vamos a hablar unos textos que son de la misma base de lo que habla del nacimiento, del formamiento de Yeshua y de cómo ella estaba haciendo los milagros. No, extraordinario. Y no voy a sacar un texto de otro texto de un pasaje para hacer una doctrina, porque eso no es correcto. A ver. De ahí está. Ya a ver, los hermanos de Paraguay están ahí, de Ecuador, de México nos saludan también, los bendecimos, Guatemala, El Salvador, República Dominicana. Fíjense que mucha gente que se le dice los rabacucos en República Dominicana están saliendo ya de toda esa doctrina, man, de esa religión que ha dañado tanto. Y hombres que llevaron multitudes a esa doctrina. Ahora el problema está que ahora ellos van a tener que meterse para allá para sacarlo. Qué bueno eso. Por algo Yeshua dijo, ve primeramente a las ovejas perdidas de Israel. Ve a buscar dónde estabas, de dónde vienes. Si alguno hace devolver del error que está el otro, dice que el cielo se manifiesta tremendamente. Ya. Acompáñame por favor al libro de Mateo capítulo 1. Después nos vamos al libro de Juan y después nos vamos al libro de Lucas, capítulo 3. Juan capítulo 1, Mateo capítulo 1 y Lucas capítulo 3, versículo 23. A ver. Ya aquí está. A ver. Por aquí vamos. Hermano, la religión te va a matar. La religión te va a matar. Eso te va a dañarte. Por eso digo yo muchas veces a la gente, yo le doy gracias a Dios. Yo me peinaba con la religión. Defendía doctrina que solamente leía texto y me daban un texto, su texto, y lo tomaban y hacía una enseñanza bíblica. Porque así somos más que vencedores, ponía eso. Pero hice una doctrina de textos que sale casi lo mismo, pero no es el concepto de esa doctrina. Porque si no lo hubieran sacado los grandes hombres de Dios, sino que sacamos un texto de un pasaje. Es como Isaías capítulo 7, versículo 14. Y hay una virgen concebirá y dará un niño, y llamado Emmanuel, Dios con nosotros. Pero de ese texto bíblico, si usted lo ve en el capítulo 8 de Isaías, está hablando del hijo de Isaías. Pero como pusieron ese texto y sacaron unas palabras que vienen de otra parte, de otro capítulo, y lo vuelven a meter ahí. Y después lo funcionan con el libro de Mateo, con el libro de Lucas. Es bueno esto. Ya, a ver. Ahí están los hermanos de Chile, también los saludamos y los bendecimos. Ahí estamos ya. Déjeme dar esta invitación y nos vamos. Vamos a ver. Ya. Ahora sí. A ver. Ya. Hola, siervo desde Chile, un abrazo. Cristian Mauricio Muñoz, te bendecimos, pastor. Un saludo, bendiciones. Dios lo bendiga al siervo. Escúcheme bien que esto nos va a romper el cerebro. Todo pentecostales, metodistas, pentecostales unidos, 3 unidos, 4 unidos, con fuerza, sin brazos, todo lo que hay que llamarle, apostólicos, renovados, norte renovado, bautistas, nadie lee
ni quiere extender, ni quiere ni siquiera mostrar este capítulo de Mateo capítulo 1, versículo 16. Tampoco leer y mostrar el capítulo de Juan capítulo 1, versículo 44-45, ni menos el de Lucas capítulo 3, versículo 23. Uno me decía, pastor, pero en el principio, cuando dice hagamos al hombre imagen y semejanza, Dios, Yahweh, él, Elohim, hablaba con su hijo, el cual yo también creía. Pero qué raro que Dios haya creado, después lo manda como ángel, después lo manda como Melquisedec, y después lo mete como un feto, como un esperma, como un embrión, y se fue. Hay un problema. Es decir, que Dios, vamos a basarnos así. Es decir, que Dios cuando creó a su hijo en el cielo, vamos a hacerlo así, escúchenme, para que no te enojes, pues trinitario, tranquilo, pues cavernícola, escucha que te va a hacer este bien esto. Es decir, que cuando viene, lo hace, lo crea allá en el cielo, después lo guarda y dice, bueno, le dice, ¿y a quién enviaremos? Cuando ese texto bíblico también sale en Isaías, dice, ¿y a quién enviaremos? Ahí está hablando de su hijo que estaba en el cielo, y él le dijo, aquí yo voy a ir. Porque sacamos un texto, ¿vio? Sacaste ese texto bíblico y lo postraste como que ya él estaba ahí arriba, ya tranquilo, sí. Él ya había hecho su hijo. Pero es que en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Pero la palabra verbo, que es fuera de lo que tú dices, eso ¿sabe qué significa? Es que es la palabra. En él era la palabra y la palabra estaba en él. Es decir, la presencia del poder de Dios estaba en el segundo Adán. Ya vamos a verlo como dice usted, que ya estaba arriba. Pero como en Proverbio capítulo 8 nos habla de la sabiduría, que la sabiduría tiene conocimiento, la sabiduría tiene entendimiento. Pero si el espíritu tiene también los 5 asientos del ser humano, y entonces es una persona. Pero Yeshua cuando atraviesa la muralla en Lucas capítulo 20, Lucas 24, dice un espíritu no tiene carne ni hueso. ¿Y por qué estáis tan asustados? Y el espíritu es fuego, el espíritu es la presencia, el espíritu es algo sobrenatural. Pero el espíritu no, pero es que como habla, conversa, pero la sabiduría tiene lo mismo. Entonces tenemos al Padre, el Hijo, el Espíritu y la sabiduría. Aunque he visto unas doctrinas también que han sacado mucho, que también la fe de una persona. Dios mío. Es como han sacado hoy día el cuarto. Ya no son trinitarios, sino que son 4. Por allá en Chile, en Santiago, está en esa... Y en otros países también hay una mujer en Guatemala, parece que está con esa doctrina. En varios. Es decir que toman... Pero pastor, se cumple la palabra. Que vendrán falsos profetas, falsos cristos, todo. Hermanos, estamos en el año 2025 gregoriano, 5787 hebreo, y los anticristos han venido toda la vida. Desde que muere y resucita Yeshua, vinieron cantidad de anticristos. Aún el emperador Tito, cuando se destruye el templo en Jerusalén, que fue en Roma, ellos pusieron las estacas largas y las águilas que ellos tenían de Roma y las pusieron dentro del lugar de Dios. Y ahí donde se mete la abominación también. Y la otra del año 600, de la dominación desoladora, donde hablaba el profeta Daniel, donde presentaron los 2 chanchos, los 2 cerdos en el altar, presentando sacrificio. Han pasado muchas cosas, hermano. Muchas cosas. Por eso es que Mateo 24 es muy importante leerlo, pero tenéis que ver también el contexto y verlo, meterte a la fuente. La verdadera fuente viene de los judíos. No hay otra. El pastor Martín Oro, lo bendecimos, pastor, saludos. Ya, como te dije, ya entonces lo vemos como Melquisedec, lo vemos como el ángel, como el que vino aquí, como el admirable, el príncipe de paz, y también, pero que todos esperaban
al Mesías, al que lo iba a libertarlo, claro que libertó, Yeshua libertó, pero la libertad que hizo Yeshua, porque el otro es el Jesús italiano, cuando Yeshua lo liberta, no lo libertó conforme al tiempo de Roma, que era sacarlo del sistema de Roma, con espada, con guerra, con todo eso, como hizo David, sino que Yeshua vino a traer la libertad del alma, la libertad del espíritu, para que el hombre pudiera salir de la esclavitud, porque primeramente Dios sacó a Israel de la esclavitud de Egipto. Entonces ahora Dios lo saca de la esclavitud que está dentro del hombre. Esto es fuerte. Creo que será o no de Australia. Nuestro hermano, si él es. Lo bendecimos, siervo de saludo. De Australia nos están saludando. Entonces, vemos realmente que Dios liberta, y cuando Dios liberta por el área espiritual ahora. Te saca de la esclavitud que llevabas dentro de tu vida para hacerte libre. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Entonces, Israel estaba esperando conforme a ellos, estaban esperando que los sacara de la esclavitud de Roma, para que ellos fueran libres. Por eso es que no lo aceptaron a Yeshua. Este tema está muy importante, porque nos lleva, pero escucha, tranquilo, escucha, Pensacola, que te va a servir. Vamos a orar. Eterno Padre, claro, porque me dijeron, pastor, usted no oró antes de todo. Una vez me dijo el pastor, usted no oró, tiene que orar primero. Ya tranquilo, católico, religioso, Pensacola. Hay tantos cavernícolas. Usted, yo creo que no, siento tranquilo. Eterno Padre, te damos gracias por tu amor y por tu misericordia. Y queremos que nos bendiga en este día, Dios, sabiendo, Dios, que la vida, Dios mío, del ser humano tiene un tiempo. Pero aquí es importante saber, Dios mío, la verdad, que hemos sido predestinados para el tiempo señalado, para venir como para irnos, Dios. Así te rogamos, te suplicamos, Dios del cielo, para que nos dé la palabra que vamos a estudiar esta noche. Seamos bendecidos, Dios mío, este lunes 25, Dios mío, Señor, de agosto del 2025, para poder declarar esta palabra, Dios mío. No vengo a cambiar el pensamiento ni la doctrina a nadie. Solamente, Dios mío, con las escrituras, como todos dicen, las escrituras, vamos a compartir algo, Dios. Abre y sacandaría coa. Bendito es Yeshua HaMashiach. Rompe todo argumento que a través de Yeshua HaMashiach, bendito Yahweh, usted pueda, bendito Elohim, abrir el entendimiento en esta noche. En el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén, amén. Está con nosotros el hermano Juanito. Dios te bendiga, Juanito. Ponga atención que esto es bueno. Escuchen, ahí está Marcelito está, de Australia. Escúcheme, Mateos capítulo 1. Vamos a ver 3 textos bíblicos. Ya que el Hijo fue creado en el cielo y que Él era antes en el cielo y todo fue en el cielo. Angélica Venezuela, saludos de Chile, de su hermano Alfonso Campos. Dios te bendiga, Alfonso, un abrazo. Escucha bien que esto va a romper el cerebro. Los pentecostales no quieren leer este texto bíblico, 3 textos bíblicos, no lo quieren leerlo, ni tampoco lo quieren hablarlo. Ni los apostólicos, ni los bautistas, ni otros. Pero hoy día vamos a soltar 3 textos bíblicos clave. Vamos a soltar textos bíblicos que Yeshua, el Jesús italiano, como muchos le llaman, que yo también de repente digo que eso, el Jesús italiano, que es Yeshua en el hebreo, el original, es hijo de José. Espérense, conforme lo que está la Reina Valera. La 1960, la 1909, la Oso, la 1500 y tanto, y otras Biblias más dicen lo mismo. No, de la Asamblea de Dios también no quiere leerlo, no lo quiere leerlo nadie. Vamos a Mateos capítulo 1. Recién compartí de la Trinidad y compartí de los hermanos que son de los unitarios. Yo les vuelvo a repetirles, yo no soy unitario ni trinitario, yo ya salí de eso. Y hoy día soy con sangre con barba. Hoy día no, pastor, hoy día soy solo pastor Anguera, nada más, ni trinitario ni unitario.
Ya, tranquilo. Cavernícola, que Dios te va a bendecir. Jaime Ferreira, masa de carne. Oh, Dios mío. ¿Qué puedo decir de esta persona? El Jaime. Oh. No te los he visto ahí, señor, espéralo. Tira nomás, no te preocupes, yo estoy acostumbrado. Estoy acostumbrado yo. El libro de Mateo capítulo 1, por favor. Por eso de repente yo me acuerdo que muchos pastores en Chile, cuando yo le escribía, ellos te miraban y te bloquean. Póngalo, bórralo, mano, bórralo, eso y sácalo. Y es una mala costumbre porque estas son redes sociales y uno puede comentar. Usted lo que quiera hacerlo, hágalo. No tenga ningún problema. María Laura, tanto tiempo, hermana María, Dios la bendiga. Saludos, bendiciones. El libro de Mateo capítulo 1. Esto no lo leen, no lo quieren enseñarlo. El sistema catolicismo, escúcheme bien, el sistema catolicismo toma a María como hasta el día de hoy la Virgen y la toma como una diosa, seamos sinceros, la toman como una diosa, María la que intercede, y ellos están felices porque intercede ella para ellos, y la toman como diosa. Los apostólicos pentecostales han tomado a Yeshua, al Jesús italiano, lo han tomado como 100% hombre Dios y 100% Dios de la tierra. Es lo mismo. A los católicos le decimos que la Virgen, no, hermano, si no es Virgen, si ella tuvo hijo. Ella tuvo más, si fue engendrada nomás, pero fue una bendición de Dios y fue así nomás por la concepción, como se le dice, y nada más, y los pentecostales le decíamos a los católicos que no, y los católicos no, si para nosotros es pura y es virgen. Para los pentecostales y apostólicos, Jesús para vos es Dios, es lo mismo. Es tranquilo, lo tomáis igual. Igual. No, Señor. Porque yo también, si yo era más cavernícola que vos, hermano. Si yo me persinaba 15 veces, si vos 10, yo me persinaba 15 veces. El apóstol Pablo en Hechos capítulo 14, cuando va a Listra, dice que cuando entra inmediatamente hace unos milagros extraordinarios, y vinieron, presentaron toro y aguinaldo, presentándole ofrenda, le dijeron, dioses semejante hombre han descendido hacia nosotros. Pablo pesca su vestido, lo raja con Sila, con Bernabé, y dice, nosotros somos hombres, no somos dioses. Pablo era un hombre que trabajaba mucho la filosofía, le encantaba la filosofía, era llevado al sistema de los griegos, de la parte romana, era de la tribu de Benjamín, parecíanse los fariseos. No, si yo le voy a decirle algo, las historias enseñan de Galilea que Yeshua, nuestro Salvador, él estando en Galilea, donde era un lugar muy pobre, solamente había un pozo de agua, era muy pobre esa ciudad, y él trabajó y él estudió con los fariseos, y esa doctrina de los fariseos nunca estuvo en los ministerios de Dios, solamente que se formó después el ministerio del lugar. Es como los ministerios que se forman hoy día. Yeshua formó 5 ministerios, pero realmente vemos como 15 ministerios más aparte que se han levantado. Yeshua manda 5 ministerios, pues se levanta el ministerio de obispo, un ejemplo, y la palabra obispo es católico, hermano. Pero dice apacentarlo, solamente lo ve el apóstol Pablo en Hechos capítulo 20, cuando él viene de Efesios, y Efesios Pablo instala los 5 ministerios, y después desde Mileto mandó a buscar los ancianos de Efesios. ¿Cómo sabía? Y si Pablo había dado instrucciones, ya había dado que eran 5 ministerios, y ahora manda a buscar a los ancianos, después en los versículos anteriores, después dice ya no son más ancianos y ya son obispos. Pablo en una dice, no lo dice el Espíritu, lo digo yo, porque yo también tengo el poder. Ya, tranquilo, pero es bueno examinar. El libro de Mateo capítulo 1
donde a muchos no les gusta escuchar esto. Hoy día lo va a escuchar. Mateo capítulo 1, versículo 16 dice así, ponga atención, a ver quién está acá. Ya. Versículo 16. Capítulo 1 de Mateo, versículo 16 así. Jacob engendró, escuche bien, Jacob engendró a José, marido de María, de la descendencia de David. Jacob engendró a José, y José marido de María, de la cual nació, italiano, de la cual nació Jesús. Ponga atención. Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. La genealogía de lo que nos habla el libro de Mateo, de la descendencia de David viene esto. Y de la descendencia de David, que después viene Jacob, y de Jacob viene la descendencia de cual nace también José. Y José, marido de María, de la cual nació Jesucristo, el Cristo. Este texto bíblico de Mateo capítulo 16 no lo lee ni tampoco lo explican, ni quieren saber los pentecostales trinitarios, los bautistas, ni tampoco los apostólicos trinitarios. Ni los unitarios tampoco quieren. Vamos al libro de Juan capítulo 3. Olvídese usted de San Juan, San Marcos, San Lucas, porque eso es religión, católico, pecado. Y sácate la palabra obispo, hermano. Sé pastor nomás. Obispo. Superintendente. ¿Qué superintendente, hermano? Si Yeshua puso 5 ministerios, por eso que después el ministerio de los fariseos, eso fue puesto por los hombres de la antigüedad. Nunca puso Dios ese ministerio. Y la palabra obispo nunca la puso Dios en el ministerio. ¿Lo pusieron ellos? No, pero es que para la gente, ya, tranquilo, católico. El libro, por favor, de Juan capítulo 1. Juan capítulo 1, versículo 43, voy a leer el 45. Ponga atención. Está con nosotros nuestra Manacita, Dios te bendiga, Manacita, ponga mucha atención que esto es bueno. Capítulo 1, versículo 43. Dice, Yeshua llama a Felipe y a Natanael. El siguiente día quiso Yeshua, te lo voy a leer, la Reina Valera ya. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea, y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Bethsaida, de la ciudad de Andrés y Pedro. Y Felipe halló a Natanael y le dijo, escucha bien el versículo 45. Versículo 45. Lo dice la Reina Valera, la 1960, la 1906 y la Oso, la 1500 y tanto, también lo dice. Lo mismo. Lo de Mateo capítulo 1, versículo 16, del cual también de José, de Jacob, de la descendencia de José, de la cual José, marido de María, de la cual nació Jesús el Cristo. Y ahora esta misma también salen las 3 versiones, y en otras versiones también están, pero no la leen. Ponga atención. Porque siempre hemos dicho que 100% Dios y 100% hombre, y era Dios, y era Dios, y era Dios. Nunca, nunca, nunca él se dijo llamar Dios. Nunca se le llamar hijo. Hijo, le dijo el apóstol Pedro, conforme. Los judíos y los que estaban ahí, y toda la gente le llamaban el hijo de José, el hijo del hombre. Pongan atención, esto es bueno. Por algo yo alabo a este Dios creador, porque Dios ha vencido con lo que Él ha creado. Versículos 44 y 45, ponga atención de Juan. Felipe era de Bethsaida, de la ciudad de Andrés y de Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado aquel
de quién escribió Moisés. Es decir, de los tiempos señalados ya se viene hablando de esta promesa, de esta bendición, y que ha de venir la promesa para nosotros, para Israel. Ponga atención. Vuelvo a leer el versículo 40 y 45. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, hijo de José de Nazaret. Pues esto es fuerte, esto es de loco, escucha bien. Pentacura, esto es fuerte. Escucha, sierva de sierva, Rambo de Rambo. Es decir, le está diciendo Felipe a Natanael: hemos encontrado de quién se hablaba de los tiempos de Moisés, el que ha de venir, al hijo de José, a Jesús de Nazaret. Te lo vuelvo a repetir el versículo. ¿Cuál es? Escuche bien, Marcelito, que esto es bueno, esto es fuerte. Escuche que esto es bueno. Por algo yo alabo a este Dios, porque Dios venció con el hombre. Y el diablo odia, porque el que lo venció fue el hombre, no Dios. Porque Dios no puede morir, Dios no puede ser tentado. Ay, Dios mío, gracias, Señor. Felipe, en versículo 45. Y Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado aquel de quienes escribió Moisés la ley, así como los profetas, a Jesús. De los profetas se hablaba: este es Jesús, esta es la promesa. Esta es la promesa, le está diciendo Natanael. Felipe, esto es a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Acompáñame al libro de Lucas capítulo 3. Lucas capítulo 3. Versículo 23. Lucas 3, versículo 23. Esto está bueno. Ponga atención. ¿Lo encontró? ¿Lo encontró? Ponga ahí si lo encontró, por favor. Lucas capítulo 3, versículo 23. Es que lo que pasa es que si tú entraste a este video y te encontraste con lo que estoy, no, porque estáis cuadrados, tenía una doctrina, estáis acomodado con eso. Padre, con el Espíritu Santo, sí, Dios, hombre, carne, siempre. Tranquilo. Aprende a escuchar. Sal de la burbuja. Sal del catolicismo, sal de la doctrina. Sal de tu religión y entiende. Si nos dieron textos bíblicos y nos formaron una doctrina de diferentes lados. Escucha bien. El único que le llama a Dios fue el apóstol Pablo en Colosenses y en Efesios. El único. Yo me baso más con el segundo Adán que el esperma del primer Adán, porque ninguna mujer en la tierra puede quedar embarazada sino por un esperma. Nadie. Y tiene que entrar. Por eso es que hay mujeres que no pueden tener hijos. Escuche bien, hay mujeres que no pueden tener hijos, pero ¿cuál es lo bueno? Es que en este tiempo usted va a una clínica y hay espermas que están guardadas, de las cuales las películas antes estaban mostrando todas estas cosas y los hermanos pentecostales, nos vamos, y Cristo viene, nos vamos. Y todos nos vamos, si no íbamos todos, porque daba nadie aquí, nadie. Y las películas estaban mostrando tantas cosas, estaban mostrando que los edificios eran diferentes, que los autos iban a estar más arriba, que iban a haber aviones de otra forma, helicópteros. En los tiempos antes no se creía tanto en eso. Que la gente iba a ocupar pantallas grandes, que andaba me acuerdo, Viaje a las Estrellas, tenían un palo y en ese palo ellos se miraban y hablaban, y ellos ya estaban con su tecnología, que los teléfonos iban a ver si las pantallas de las televisiones. Pero no, los pentecostales no, eso es mentira, hermano, no le crea todo eso, porque son ilusiones. El mundo, por eso Yeshua dijo, las tinieblas son más cejaces, las tinieblas son más despiertas
que los hijos de la luz. Los hijos de la luz, teniendo luz, no lo han entendido porque se bloquearon, tienen religión. Ahora el Dios de este siglo, dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 4, no. Dice, el Dios creador los bloqueó porque ya no quieren entender. No fue el diablo, es Dios. Porque ya no quieren entender. Entonces Dios ya le da la oportunidad, los saca de eso, pero cuando ellos no entienden ya dice no se puede. Entonces Dios les cierra eso y lo deja ahí, ¿no? Capítulo 3, entonces, capítulo 3 de Lucas, versículo 23. Pues sí que muchos no entienden. Yo creo. Entonces, se guarda, para terminarte. Entonces, hoy día usted va a una clínica y usted quiere que una mujer quede embarazada, sacan un esperma de un frasco, como usted lo quiere, negro, rubio, de ojos azules, o negro con el pelo rojo, igual se lo hace. Hoy día, ay, perdón, se cayó el teléfono de acá. Se cayó el negro de ojos azules, ¿no? Ya tranquilo, se cayó. Usted va a una clínica y no puede tener hijos, sacan un esperma de un lugar y se lo ponen en el óvulo de la mujer y quedó embarazada. Yo creo el esperma del primer Adán. Una. Y la segunda es la que vemos aquí. La segunda es la que vemos. Armando Ducín cree lo mismo. Armando Ducín cree que es un esperma espiritual que entra en el vientre de Miriam. Una. Que yo también la creo, y la otra es que es el hijo de José. Hay tres textos bíblicos que no están fuera de contexto, sino que están en los pasajes, la genealogía de Jesús y en el llamado que viene siendo y que no lo hablan, sino que viene la historia. Y después Yeshua se presenta delante de él y le dice de que hemos hallado, que estamos esperando al rey. Y después le profetiza la palabra a Natanael: tú eres el rey de Israel. Tú eres el rey de Israel, le dijo. Entonces no es un texto que sacamos de ahí para ponerlo fuera de pretexto, no, sino es un texto que fue doctrinado conforme a ese pasaje. Y nos respalda en el capítulo 1, versículo 16 de Mateo, porque es la genealogía. Y ahora nos vuelve a respaldarlo en el libro de Lucas, capítulo 3, versículo 23. Esto es bueno, mire. Cintia Roja también la saludamos. A ver quién más está por ahí. Ya los hermanos. Ya. Fabián Pereira, Dai Mendoza, los saludamos, bendiciones. Esto está bueno, escuche bien que le va a servirle esto. Lucas capítulo 3, versículo 21. Ponga atención, ya leímos todos tres textos bíblicos. Y después tengo unos textos también para poner. Versículo 21 dice así, Lucas 3, 21, ponga atención. Sale la Reina Valera, en la 1909, 1960, en la Oso, y en otras escrituras más también están, en otros libros más. Dice lo mismo, pero los pentecostales, los bautistas, los apostólicos, no quieren leer esto ni mostrarlo. ¿Por qué? Porque nos formaron primeramente a un Dios 100% hombre y a un Dios 100% Dios aquí en la tierra. ¿Y usted qué cree, pastor? Yo creo que aquí en la tierra fue el hombre. No fue Dios en el hombre, fue el hombre que Dios creó, porque Dios es creador. Y que después Dios estaba sobre él, eso sí, porque él caminó sobre el mar. Y Pedro también caminó. Pastor, pero se hundió. Pedro caminó. Pastor, pero se hundió. Caminó. Pero se hundió. Caminó. Porque mayores cosas que estas, si es Dios como dice usted, y como yo también lo decía, ¿cómo usted va a hacer mayores cosas que Dios? No podemos, hermano. Si no somos capaces de perdonar, no somos capaces a las 2 de la mañana abrir la puerta que el hermano necesita algo, y no somos capaces de contestarle al hermano a las 12 de la noche porque estamos durmiendo, hermano, no llame hasta ahora, falta de respeto. No somos capaces de atender a la gente.
Lucas capítulo 3, por favor, para los hermanos cardíacos, pues tómate la pastilla porque este texto es bueno. Versículo 23 dice así, Lucas 3, 23. Jesús, italiano, Yeshua, te lo pronuncio Jesús porque no te lo... Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años. Hijo, según se creía de José, hijo de Eli. Fabián Pereira, desde Chile, viendo Ciudad de Coronel, Dios le bendiga en el nombre de Yeshua. Dios te bendiga, mi hermano Fabián, un abrazo de acá de Buenos Aires. Estaremos en Concepción el día 16 de octubre, estaremos predicando en una iglesia, estaremos del pastor, se me olvidó ya el nombre, en Carcón, estaremos también con el pastor Cristian Muñoz, también predicando la palabra del Señor. Y en otros lados más, y después ya me voy para el norte de Chile. En octubre estaremos por allá. Es decir, que tenemos 3 textos bíblicos. Ahora usted me dice, pastor, pero usted, yo cuando voy a la iglesia, a las casas de oración, yo no predico esto. Pero en mi canal, en mi programa, tengo toda la autoridad de Jesús. Ahora, si un pastor, como otros pastores me han invitado a pentecostal, me han dicho, pastor, quiero que no lo escuchamos hablar este tema usted por Facebook, por YouTube. Y vimos este tema y queremos que por favor nos pueda explicar. Vaso y doy esa enseñanza bíblica. Pero si no me piden eso, solamente yo predico evangelismo. Le damos evangelismo a los hermanos ahí, para que queden, se me está cayendo el teléfono. Ahora sí, ya. Ahí sí. Luis Urbina, bendiciones, pastor Luis. Entonces tenemos 3 textos bíblicos. Tenemos de Mateo capítulo 1, versículo 16, de la genealogía, de la descendencia de David, de Jacob, José, el hijo de el esposo de María, de la cual es nacido Jesús el Cristo. Juan capítulo 1, versículo 44-45, y Felipe le dice, hemos encontrado de aquel que se habla de Moisés en los tiempos antiguos, a Jesús, el hijo de José. Y ahora en el libro de Juan, Lucas 3, versículo 23, casi 30 años en su ministerio, presentándose, y según decían, era hijo de José. Empecé el programa dando a entender que cuando Pablo estaba en Listra, a Pablo dijeron, son dioses semejantes a hombres, presentaron a guirnalda y toro en Hechos capítulo 14, y le presentaron y dijeron, nosotros somos hombres. Lo que más habló Yeshua en los 4 evangelios, lo que más habló Jesús, para que no te sientas mal, que es italiano, pero igual yo de repente lo digo igual, Jesús, cuando lo que más hablaba Jesús, dijo, porque el Hijo del Hombre será entregado. Mateo 24 aún lo dice, él es la profecía, porque cuando dice, cuando todo ojo lo verá, hermano, olvídese del rapto y del arrebatamiento, porque eso fue falso. Nos mintieron toda la vida, te sacaron de un texto y te formaron. Imagínate, tomaron el texto bíblico que yo también lo decía, Apocalipsis capítulo 4, cuando le dijo a Juan, ven, sube acá y te mostraré lo que ha de venir. Hermano, esa es la iglesia, porque ese texto bíblico, Apocalipsis 4, todos los pentecostales como yo, estábamos felices porque eso era para nosotros y que se iba a la iglesia. Y estudió un día y dijo, Dios, ¿quién te dijo vos que esto? Sacaron un texto de un pasaje diferente y lo mostraron para acá para hacer una doctrina. ¡Wow! Porque Juan capítulo 4 le está hablando a Juan para que mostrarle una visión y después Juan baja para que muestre la visión que hay aquí. Es como Ezequiel, es como Isaías. Cuando les muestra la gloria, entonces ellos también tienen que haberse ido. Ellos bajaron para demostrar. Pero no somos texto bíblico, como Pablo dice en los tesalonicenses, que dice que cuando se manifieste el anticristo y entrará y se sentará en el templo y será como Dios. Pero Pablo hablaba en el año 52 y 53. ¿Y sabe por qué o no?
porque el templo estaba todavía hecho, no se había destruido. Pasaron 18 años y después el templo fue destruido en el año 70. Pablo muere en el 67, 68. Pero en el 65 más o menos se muere el 66. Del incendio que hicieron los romanos, César, cuando quemaron todo Roma. Y se presentaron dentro del templo, entraron los romanos, como le dije, y con todas las varas y pusieron la abominación dentro. Era el águila que tenían los romanos, enfrentaron ahí, el anticristo. ¿Cómo te dice el texto bíblico? Que habrán dos en el camino, uno será tomado y otro será dejado. Entonces tomamos el texto bíblico y decimos, hermano, este texto bíblico está hablando que uno va a ser tomado y otro va a ser dejado, unos se van a ir y otros se van a quedar, hermano. Entonces yo también predicaba esa doctrina, porque tomaba texto. Pero estudiando, dándome cuenta de las historias y los libros, investigando hoy día por la ciencia y el conocimiento que hay para dar, y la sabiduría de Dios y el conocimiento de Dios, nos da a entender cuando habla y dice, y uno será tomado y otro será dejado, es porque cuando se destruyó el templo de Jerusalén en el año 70, el emperador Tito, tomaron gente, jóvenes, los mejores, para que fueran llevados para trabajar en las minas de los oros que tenían los romanos. Y los otros los presentaban para espectáculos en los circos romanos, para ser muertos, y se los comían los romanos, se los comían los leones, o los mismos romanos los degollaban. Unos eran tomados para trabajar, lo tomaban, y los otros eran para morir en los campos. Pero nosotros lo tomábamos, que unos serán tomados y otros serán dejados, hermano. Esto pasará la tribulación y nosotros no. Yo predicaba eso. Pero estudiando bien me voy a basarme en la historia, y eso fue lo que sucedió en los tiempos de Roma. El año 70, el 71, el 72, que empezaron a pasar todo eso. Esto es fuerte. ¿Por qué no leemos? Fabián Pérez, el capellán de Conce, Tardón, será mi pastor. Amén, Dios lo bendiga, Dios lo bendiga. Bendecimos al pastor Tardón. Vamos a pasar a visitarlo al siervo. Vamos a pasar a visitarlo. Voy a ir a verlo, a compartir con él. Entonces tuvimos esos textos. Volvemos a lo que estamos compartiendo. Te hago mostrarte esto para que puedas tener. Sacamos varios textos y hacemos una doctrina, y los textos que sacamos son diferentes los pasajes, hermano. Yo hacía eso. Pero cuando empecé a madurar y Dios me empezó a mostrarme cosas sobrenaturales, empecé a viajar, dije que hay un problema. Y Dios me dijo, tienes que romper lo que te encerraron. Escucha bien. Cuando Dios le habló a Abraham, sal de la casa de tu padre, de tu madre, de tu familia, sal de tu parentela y sal de la tierra, y yo te haré de ti una nación y te bendeciré. Cuando le está hablando es sal de la mentalidad de la religión que te formaron para yo poder libertarte y mostrarte la verdad, y de a ti haré una bendición. Tal cual, pero el sistema religioso te engaña con la doctrina. Si lo escuchan hablar, dicen que usted es anticristo, por no pensar como ellos. Claro, si es verdad, hermana Daisy, tiene toda la razón. No, si me han dicho de todo, amigo. Me han dicho está peruano. No, si me han dicho que tantas cosas han hablado, hermano, así que ya ni sé. Está peruano, me han dicho. Yeshua. Entonces, hablamos de Yeshua, de Jesús, capítulo 1 de Mateo, versículo 16, de la genealogía que viene de David, que viene de Jacob, de la descendencia, viene José, esposo de María, de la cual nació Jesús, el Cristo. Juan capítulo 1, versículo 43, que leía el 45, y le dice, hemos encontrado, aquí él se habla de Moisés, de la profecía, del que estábamos esperando, a Jesús, hijo de José, de Nazaret. Y ahora le dice aquí, el mismo Lucas capítulo 3, versículo 23, no estoy sacando texto fuera de contexto, sino que
Estoy poniendo los textos de los pasajes donde es la vida, la genealogía y el orden que está hablando y la doctrina. Y le dice, versículo 23, Lucas 3, versículo 23. Yeshua, Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años. Hijo de 30 años. Hijo, dice, hijo. Según se creía, es decir, según se creía, de José, hijo de Eli, de la descendencia. Según se creía, es decir, hermano, acá todos hablan que es hijo. Por lo siguiente, vamos a ser sinceros. A María, que es Miriam en hebreo, María católica, bueno, te digo María para que no te sientas mal. A María, ahí dice, bueno, peruano, parece pastor, jaja, Pablo Gabriel, gracias, hijo. Es decir que entonces, si lo vemos así, entonces, a María tenía que haberla apiedrado. A María, conforme a la ley, la hubieran tenido que apiedrar. Es que el ángel vino después y le habló, pasémonos, es que todos hablan que es hijo de José. Porque si no, todos hablan que es hijo de José. Aún Felipe le dijo que era hijo de José. Aún Lucas lo está anunciando que toda la gente según creían que era. Y Mateo está diciendo que de la genealogía es hijo de José. Pero en todos los capítulos como de Mateo, de lo que él hablaba, Yeshua dijo yo soy, y no dijo yo soy Dios, él no dijo yo soy Jesucristo, él no dijo yo soy acá, no. Yeshua dijo el Hijo del Hombre será entregado. Y Mateo 24 dijo, y cuando el Hijo del Hombre venga en las nubes, Mateo 24, y el Hijo del Hombre cuando venga en las nubes, porque está hablando del Hijo del Hombre, está hablando del segundo Adán. Por eso yo me baso en dos cosas importantes. En que tú me dices que fue creado en el cielo, que estuvo antes, jugaba ping-pong con el padre, jugaban ping-pong los dos, las cartas también se tomaban un mate, un tereré, con leche también, sí, un poquito de coco rallado también, que es bueno, que se toma mucho. Compartían arriba y hablaban. Tomaste el libro de Isaías, y a quien enviaré, aquí envíame a mí, entonces envió a su hijo. Tómate un texto donde está hablando de Isaías. Está tomando un texto bíblico de Isaías capítulo 7, versículo 14, de lo cual lo impusieron y tomaron texto de otro lado, otras palabras le ingresaron más, y está hablando de Isaías capítulo 8, del versículo 8, del capítulo 3, del capítulo 8 de Isaías, está hablando del hijo de Isaías. Hay muchas cosas que tenemos que descubrir. Hay muchas cosas que nos comimos sin estudiar. A María la tenían como la que intercedía, la tienen como la diosa los católicos. Y yo tenía esto, y yo a Jesús lo tenía como el gran Dios. Jesús está honrado en el cielo. Es el segundo hombre, el segundo Adán. Y Dios honra a los que le honran. Pero Dios sí estaba sobre él cuando estaba en la tierra. Porque era el poder de Dios, era el verbo, la palabra, era él. Extraordinario. Porque si fuera Dios 100% Dios, hombre, carne, 100% Dios completo que la tierra, no hay lógica, no hay lógica. Si ¿quién fue el que creó a Luzbel? ¿Quién creó a Satanás? ¿No fue Dios? Entonces, ¿para qué Dios saca del polvo de la tierra mineral y después saca de él, saca la esencia de él, imagen y semejanza, y la fluye? Porque Dios ocupa componentes para trabajar y forma al hombre un ser, que es el Hijo Luz de Génesis capítulo 1.
versículo 26, Génesis capítulo 2, versículo 7, 9 y 7. Entonces vemos que Dios es algo extraordinario. Entonces Dios venció con la creación. Si Dios creó a Satanás, Dios creó a Luzbel, ¿para qué Él va a venir? Si no te olvides que en el tercer cielo, en el cuartel general que le llamo yo, en el tercer cielo, dice que Satanás sube y baja para acusar a los escogidos. Anda sapeando, está ahí arriba. En el tercer cielo. ¿Y cómo en el tercer cielo? Dios dice, ay, ¿qué voy a hacer? Aquí hay un problema allá en Concepción, en todos lados, en Chile, en Perú, en Argentina, los hermanos. ¿Qué hago? Andan todos para acá, todos quieren que le hable. Vino un espíritu y le dijo, permíteme ir, yo voy a ir a la tierra, allá arriba. Y le dijo, ¿y cómo voy a ir? Yo voy a ser profeta de mentira a la tierra. Y viene Dios y dijo, sí, no hay problema, baja nomás. En el tercer cielo hay un espíritu de mentira y baja para abajo. Y cuenté a todos los profetas y todos dicen, sí, amén, amén, amén. Todos dicen amén. ¿Qué te parece? Pentacora. ¿Qué te parece? Escucha bien. Buen tema. Por eso yo honro a este Dios, porque Dios venció con lo que Él creó. Y el diablo odia al ser humano, ¿sabes por qué? Porque al diablo lo venció el hombre. Por algo dijo Yeshua, mayores cosas que estas ustedes van a hacer. Está hablando de el hombre puede llegar a un nivel que es la meditación. Pero como toda la vida nos metieron esto, que la meditación es de los japoneses y de los chinos, los brujos, los hechiceros, se levantan. Ellos con todo lo que ellos hacen, ellos se pueden levantarse. Los demonios levantan a la gente para arriba. Y vos, siendo un hombre que ayunáis, lloráis y habláis en lengua, te hay como 15 cabezazos en la muralla, no creéis que Dios puede hacer algo, porque la mentalidad quedó ahí. Y tu conocimiento se endureció. ¡Wow! Esto es fuerte. Por eso es que lo único que se sabe, el pentecostal, es traer a los hermanos para que haya fuego, 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 fuego. Pero cuando tú llevas doctrina y enseñanza, no hubo fuego. No se sintió el poder de Dios. ¿Sabes por qué? Porque tu casco está cerrado. No se puede llevar. Por eso cuando yo viajo, yo prefiero predicar evangelismo, fortaleza. Pero cuando hay pastores, cuando voy a iglesias pentecostales en Chile, y me invitan, me dicen, pastor, quiero que nos dé este tema, queremos este tema. Y hablamos, y Dios abre. Es porque Dios ha visto en ese lugar que ellos quieren conocer al Creador del cielo y de la tierra, al único, al poderoso, a Yahweh. Y al que está honrado hoy en el cielo es a su Hijo. Pastor, pero usted cree al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Sí creo al Padre, al Hijo y al Espíritu. Pero no creo que me digan usted que es Trinidad. Eso no lo creo. Pastor, entonces usted cree que es unitario, que es uno. No, hermano, tranquilo. Yo creo a un Dios. Yo creo a su Hijo y creo al Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo no es una persona, pero tiene los 5 sentidos, los 5 asientos de una persona. Pero no es una persona, porque la sabiduría, Proverbio 8, también tiene lo mismo. Antes que todo fuera creado, antes que fuera todo formado, Proverbio capítulo 8, versículo 26, 29, antes que todo fuera formado y creado, yo había sido engendrada antes. Engendrada, no engendrado. Y cuando estaba ahí Yeshua, y Yeshua crecía en sabiduría. ¿Por qué crecía en sabiduría? Porque la sabiduría es de Dios. ¿Con quién hablaba Dios? ¿Con su Hijo o con su sabiduría en el cielo diciendo, hagamos al hombre imagen a nuestra semejanza? Y la sabiduría dice en Proverbio 8, y no clamaba yo antes de todas las cosas. Antes que todo fuera formada yo ya era. Antes que el universo y todo ya era. La sabiduría. Solo hay un Dios, un creador. Y yo creo al Padre, al Hijo y al Espíritu. Pero creo al Hijo que venció en la cruz aquí, al hombre, al hijo de José o el esperma del primer Adán.
Ese es el que creo yo. Creo el Padre, el Hijo y el Espíritu. Pero el Espíritu no es una persona, es un espíritu. Escucha. Que tiene los 5 sentidos, sí, pero no es una persona. No, pero es que se le ya cabreto, pentacón. Dios te bendiga, Dios te guarde, Pastor Anguera Isla. Sea de gran bendición para tu vida, examínalo. Estos textos bíblicos no te lo van a mostrar nadie. Nadie. Quiero compartir el próximo lunes el sistema de rapto que te va a servir mucho. ¡Nos vamos! Tranquilos, tómate un buen mate con leche porque allá va a pasar la terrible negra. Todavía vamos a tener que... Si así como estáis, imagínate cuando venga el problema grande. Ya, bendiciones, un abrazo. Chao, tómalo con humor, con alegría. Oramos los unos por los otros. Dios eterno, bendecimos a nuestros hermanos y los ministros que han estado, Señor. Y espero que sea de gran bendición donde ellos vayan a predicar tu palabra también, donde ellos lleven el mensaje, tú los guardas, los proteges y los cuidas. Abre el noema, Dios mío, abre el entendimiento. Rompe, Dios mío, la palabra agat, que significa crujir. Padre, aumentanos cada más sacandaría coa, Señor, el entendimiento y la sabiduría para conocer tus secretos. Saca cada día de la religión y levanta, Dios del cielo. Tú levantaste y despertaste a miles de hombres. Para usted nada es imposible. Tú eres el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Tú te manifiestas como tú quieres, Dios del cielo, pero eres el Dios de la creación. Mi alma te alaba, Dios. Gracias. Gracias por libertarme de las cárceles de Chile y hacer solamente un siervo inútil para honrarte y bendecirte. En el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén, amén, amén. Dios los bendiga. Chao, chao, chao. Comparte este video. Gracias, mi hermana Fabián Pereira, un abrazo, bendiciones, chau, chau.